de ese cráneo. Específicamente es solamente vascular, ¿ok? Entonces, la posición va a ser exactamente la misma, ¿cierto? Del cúbito supino. Las indicaciones, ¿cuáles serían? Aquí ya nos cambian las indicaciones. ACV en ventana, malformaciones arteriovenosas y aneurismas y disección de un vaso terminal, ¿sí? El ACV en ventana es uno de los estudios que más solicita angio cerebral, y hoy en día, pues después de la pandemia, eso se incrementó bastante. Recuerden que el COVID, la parte de formación de coágulos pulmonares era una complicación, pero no solo eran pulmonares, también aparecían coágulos a nivel cerebral, y pues estos angios regularmente en el pasado se hacía, miren, en mi historia laboral yo hacía angios de tórax 1, 2 al mes máximo, y en la pandemia estaba haciendo 10, 12 en mi turno. Imagínense cómo se incrementó. Y cerebrales hacía 1, 2 cada 2 meses de pronto, y la pandemia se incrementó hacia 3, 4 días en mi turno, eran bastantes. Entonces esto hoy en día pues no, digamos que no bajó el número de pacientes, pero sigue prevaleciendo esta enfermedad. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos, no olviden, la creatinina no mayor a 30 días. Esta parte de evaluación, digámoslo, hay instituciones ya a nivel, en otros países, el tecnólogo ya cuando entra el procedimiento, la evaluación es o es 1 o es 5. ¿Por qué? Porque si el tecnólogo olvidó revisar la creatinina y la creatinina llegaba a estar alta, podía provocar un daño renal, ¿sí? Entonces, de esa manera ellos dicen, o es 1 o es 5. 1 lo olvidó y causó un daño, y 5 porque tuvo en cuenta todos los pasos como debe hacer. La preparación, las 4 horas de ayuno mínimo. Recuerden que eso depende de la institución, ¿sí? Algunas instituciones manejan 2, ¿sí? Incluso algunas dicen, no necesita ayuno, pero como tal, cuando ustedes miren los documentos del medicamento como tal, dice que el 90% seguro, queda un 10% que queda ahí volando, y por esa razón se tiene que tener en cuenta el ayuno. En la canalización, miren que acá nos cambia el calibre del catéter, ya no es 20, ya es 18. ¿Por qué? Porque se va a aumentar la presión de la inyección, la velocidad de la inyección va a aumentar, ¿sí? Y exige que esté en una vena segura. Regularmente, ahí habla de empliegue, pero el pliegue es un poco más abajo, ¿ok? Si se va a canalizar, pues este es el pliegue, le vamos a canalizar un poquito más abajo, sea en basílica, se puede colocar 2 medianas, se coloca, pero no que la punta ni el catéter vaya a quedar, que el momento en que el paciente de pronto haga un movimiento, colapse ese catéter. Y si el paciente es diabético, pues hay que suspenderla metformina 24 horas antes y retomarla 24 horas después. ¿Listo? Bueno, leas. Entonces, ¿qué realmente sucede con esos angios por ACV? Por ACV. Hablemos primero del ACV, ¿ok? Vamos a hablar del ACV y lo que es diferente al ACV. En el ACV se entra y se realiza primero un cráneo simple, ¿cierto? Hacemos un barrio de cráneo simple, ok, perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente vamos a hacer este escabio que nos llegue hasta acá nada más. No vamos a irradiar hasta donde está irradiándose hasta el cuello, ¿ok? Se hace el cráneo simple y si se entra a verificar si el ACV es hemorrágico o es isquémico. Si el ACV es isquémico, hemorrágico, ya terminó ahí. Con el cráneo simple terminó el estudio y ya, no hay que hacer más. Pero si no aparece hemorragia,
seguimos con el otro estudio que sería el angio cerebral. Tenemos que verificar, porque es un estudio vascular, si qué vaso se ocluyó y que esté ocasionando la sintomatología. ¿Listo? Entonces, hicimos el cráneo simple, ahora vamos a hacer el angio cerebral y tenemos que hacer nuevamente el Scout View. ¿Ok? No vamos a entrar a hacer de una vez, hagámosle el Scout View para hacerle los dos y ahorrarnos la radiación. No, porque si el médico dice paramos acá en el simple, pues irradiamos al paciente sin necesidad. ¿Ok? Entonces, ahí sí, nuevamente hacemos los dos Scout View, ¿cierto? Pero estos ya van hasta abajo, hasta lo que es la horquilla external, 4 dedos más abajo, hay que hacer ese Scout View para poder programar lo que es el angio. Entonces, nuevamente los topogramas, dos, ¿sí? Uno en 180, otro en 90. La orientación del corte, mira que ya aquí ya no es órbito-meatal, ¿cierto? Quiere decir que no podemos decir repita, porque entonces nos cambia esa dirección del corte. Es con respecto al paladar duro. Entonces, con respecto al paladar duro, sería, miren acá el paladar duro, sería en esa dirección, ¿sí? Tendríamos que programar los cortes en esa dirección. Entonces, arrancaríamos realmente ¿hasta dónde? Vamos a llevarlo hasta arriba, hasta el vértex, ¿sí? En el pasado no lo llevábamos realmente hasta el vértex. Pasábamos apenas lo que era aquí la fosa media y se hacía hasta allí. Hoy en día no, lo modificaron, dijeron no, hay que hacerlo hasta el vértex, porque si hay una oclusión de un vaso más arriba, pues no se está estudiando. ¿Y hasta dónde vamos a ir? Ya les dije, realmente buscando 4 dedos abajo de la horquilla external van a encontrar realmente lo que es el callado aórtico. ¿Ok? Entonces de ahí vamos a arrancar. Bueno, la región del C3 hasta el vértex, ¿cuándo no se hace ACV? ¿Ok? Hablemos de cuando sea ACV, ya les dije, van a ir prácticamente hasta la horquilla external, toca la horquilla external, 4 deditos abajo, ahí van a ir a colocar su punto cero. Los cortes preliminares, ya se hizo el preliminar en cráneo, ¿cierto? ¿Qué nos falta ver? El cuello, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer 5 cada 5, ¿ok? Todo hasta donde está prácticamente la base del cuello. Qué pena, es que yo no te entiendo cuando tú hablas de 5 cada 5 o 3 cada 3. Ah, ok. No te entiendo eso. Cuando hablamos de 5, siempre va el espesor. Espesor primero, ¿cierto? Y el otro es el intervalo. Intervalo. ¿Qué quiere decir? Cuando llego 5 de espesor cada 5 de intervalo. Siempre te lo van a decir así. Siempre va primero el espesor, después el intervalo. ¿Listo? Entonces cuando 5, 3 cada 3, 2 cada 2, 1.5 o 5 cada 3, ¿qué estoy diciendo así cuando digo 5 cada 3? ¿A qué me refiero? ¿A que lo haga? Traslapado, exactamente, traslapado. Eso. ¿Listo? Siempre se nombra el espesor primero. ¿Listo? El espesor. Bueno, el corte va a ser axial. Los cortes, ya les dije que 5 cada 5, el kilovoltaje de 100. ¿Por qué de 100? ¿Y por qué hay que de pronto llegar a 120? ¿Por qué se les imagina? ¿Por qué se imaginan eso? ¿Que de pronto hay que subir a 120? Por la densidad ¿La densidad de qué? del hueso o de la estructura. ¿Cuál estructura entonces vendría a ser ahí la que nos hace subir esa técnica? Los hombros. ¿Hasta dónde tenemos que bajar? Entonces vamos a poner parte de los hombros, entonces ahí se nos sube muchísimo. Entonces por esa razón podemos utilizar 120 para evitar qué artefacto. ¿Cómo?
habría algo de endurecimiento, pero había otro. Algo volumétrico, ¿verdad? El fotón está bajo, que es la falta de fotones en la técnica, ¿ok? O sea, más técnica. Y el miliamperaje entonces lo pueden dejar de 40 a 350, 400, depende del paciente, ¿ok? Suben esa técnica. ¿Claros hasta ahí? ¿Sí? Vale. El campo de visión, entonces, no solo ya estamos haciendo el cráneo, sino que tenemos que tener en cuenta que tenemos que abarcar esta región también, ¿sí? Salgan las subclavias para poder ver el nacimiento de las arterias. Entonces estamos hablando de este field of view como tal, ¿sí? Entonces recuerden que ese cajón realmente nos lo da el equipo, la medida nos lo da el equipo, ¿sí? Nosotros colocamos el cajón de esta manera y él no lo hace. La cobertura del detector es un angio. La inyección pasa muy rápido. Entonces, ¿ustedes qué cobertura utilizarían? ¿La máxima o la mínima? Máxima, ¿cierto? Todos los detectores, cuando ustedes abren de toda la cobertura, pues ahí le están diciendo al equipo, necesito todos los detectores disponibles, ¿sí? Y el grosor del corte de 1.25, ¿sí? O sea, va a ser cortes muy finos. Si dijéramos, necesito la mínima coordinación, entonces él se cerraría y dejaría mostrarnos un corte corto. Ahora lo que va a hacer es abrir todo, va a hacer un haz cónico, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Así lo que está haciendo este cónico ahí atrás, pero la máquina va a volverlo del corte más fino, ¿sí? Como si fuera un haz muy delgado. ¿Listo? Dale. Profe, no entiendo, o sea, ahí dice que cortes de 5 milímetros, pero ahora es de 1, o sea, ¿cómo es ahí? Es que está en la cobertura. ¿Cómo es la Ah, cobertura? o sea, Estamos hablando de la retrospectiva. Recuerden que uno puede adquirir con un espesor grueso, pero el equipo viene haciéndole atrás todas las reconstrucciones muy finas. La cobertura es eso, ¿sí? Escogemos 5, 5, puede ser de 10 cada 10, y según el cuadrito de los detectores, entonces como elegimos de 5 cada 5, 5, 3.75, ¿cierto? 2.5 y 1.25, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Entonces, quiere decir que él llega acá a 1.25, porque le estamos diciendo haga todos, como estos son realmente detectores que no son, son mixtos, entonces 5 acá y 5 acá, pues tiene estas para poder hacer esas reconstrucciones bajo estos diferentes valores. ¿Sí? Si esto fuera 10, entonces tenemos 10, 5, 2, perdón, estaba viendo de 2.5 en 2.5, 7. No mentiras, 7.25, 5 y 2.5, ¿cierto? No alcanzaría a llegar a más bajito. O sea, tendríamos la máxima cobertura sería 2.5, ¿sí? Porque va bajando, ¿ok? Bueno, ¿qué sucede con cuando vamos a realizar este estudio? Que, bueno, el pitch, se en cuenta que es 1 a 1, pero siempre está un poquito montado, ¿se dan cuenta? Acá diría 1, pero realmente está montado. El filtro de reconstrucción es de parénquima, aquí no aparece hueso. ¿Por qué no aparece hueso? Pues porque necesitamos el tejido blando, ¿no? Tejido vascular. Exactamente. El método de adquisición helical, la inyección del medio de contraste, que ya la vamos a ver más. La cantidad también ya la vamos a ver por qué se utiliza esa cantidad. Y bueno,
esto ya es con respecto al medio de contraste. Necesitamos una herramienta en el equipo. En el equipo que necesitamos algo que se llama el bonus tracking. Tenemos dos herramientas de vigilancia de la inyección, se llama así de monitoreo de la inyección. El término real es monitoreo de la inyección de medio de contraste, ¿sí? Este bonus tracking es más a la parte como lo dice la parte americana, y pues ahí dicen, pero realmente es monitoreo de la inyección de medio de contraste. ¿Y de qué trata esto? Sencillamente vamos a coger una estructura que nosotros pensamos que es la ideal, ya lo vamos a ver más adelante cuál es cada estructura, donde podemos observar que la inyección llegue al punto y que el barrido también esté en el punto que necesitamos, mostrándonos las diferentes densidades de realce de la inyección. Entonces, en este caso serían las carótidas, ¿sí? Que aparecen los puntos en las carótidas. ¿Y está en dónde? A nivel de C3. ¿Sí? ¿Por qué a nivel de C3? Porque está la bifurcación. Entonces es cuando viene la carótida común y se bifurca en interna y externa, ¿cierto? Y cuando llega a ese punto, ya nosotros sabemos que ya la sangre va directico a lo que es el cerebro, ¿cierto? Ya. Si nosotros lo colocamos abajito de la bifurcación, ¿qué puede suceder? Que sencillamente puede haber una oclusión y no la estamos observando. Pero de ahí para arriba ya estamos seguros de que sí vamos a ver todo lo que es la carótida. Entonces se colocan las carótidas acá como referencia, ¿sí? Colocamos el ROI, ¿se acuerdan el ROI de la bolita? Colocan el ROI ahí, uno puede ser, acá están colocando dos, no hay problema, puede ser uno. Se colocan, en algunos sitios colocan dos, sencillamente porque si hay una oclusión, mientras que llena una, la otra puede demorarse un poquito más, ¿sí? Pero no hay problema. Y esa herramienta lo que hace es mostrarnos este corte todo el tiempo, nos lo está mostrando, tan, 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 y a medida que vaya, cuando llegue el medio de contraste y comienza a llenar esa carótida, hasta que esté así de llena, él automáticamente activa el barrido, ¿sí? Para que inicie el barrido automático, o sea, nosotros ni siquiera lo tocamos. Inicia ese barrido y eso es lo que nos garantiza que nosotros cogimos la inyección en el momento preciso. ¿Es claro? No, sí, no es claro. No. Bueno, listo. Tranquilo. Ya, vamos a ver. Ahora terminamos el protocolo. Ya esta parte de la inyección es esa. ¿Listo? Sí. Ok. Preguntas hasta lo que va el protocolo. No miremos la inyección, porque es que la inyección hace parte de lo que es el medio de contraste. ¿No? ¿En qué caso se utiliza la dosis de 1.5? Dice cantidad de 1 centímetro cúbico a 1.5. O sea, ¿en qué casos 1.5, que sería la dosis máxima que se tendría que calcular? Buena observación, porque acá me quedó mal. Esto es para niños. Es que abajo dice para pediátricos de 1 centímetro cúbico, me imagino que No, pero este es, me quedó mal, es acá, es de 2 en adelante. Sí, tienes toda la razón. Realmente los adultos es de 2, ¿listo? O sea, esto omitémoslo ahorita porque como no me queda claro, que sí, no, los confundo más. ¿Listo? Bueno, dale. ¿Qué hay que hacer qué hay que hacer en la reconstrucción? ¿Sí? Hay que hacer reconstrucciones, lo mismo, coronales, sagittales, ¿cierto? Y si no lo adquirieron, pues se adquieren axial. Pero ¿qué es obligatorio? Así no lo soliciten. Siempre debe ir la 3D, la volumétrica. ¿Sí? Que aporta también mucha información hacer un MIP. Si ustedes agregan un MIP, ¿qué es un MIP? Un MIP es tomar todas las unidades Hounsfield de alta densidad. ¿Sí? Todos los píxeles de alta densidad pues, van a tomar. Entonces, esa es importante porque nos permite ver, pues, hacer la reconstrucción solamente de los vasos y si hay algún tipo de placa allí, nos la va a mostrar también. Entonces, aquí va la retrospectiva. ¿Sí? Esta retrospectiva va sujeta al equipo que ustedes vayan a utilizar. Si aquí estamos hablando de un equipo de 64 cortes, es 0.25, 6.25.
Si fuera de 1,80 cortes, 0,80. Sí, 80. Entonces, esto en la retrospectiva lo que hace el equipo es, lo adquirimos de 5K5 los simples, después vinimos al angio que es de 1,25 como tal, no lo puede bajar a 0,25. ¿Sí? ¿Sí es claro? Bueno, no es claro. Ok, bien. Hacemos la reconstrucción Smith, axiales coronales de 3 cada 3. Dale. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Realzar solamente lo que es la parte arterial. ¿Sí? La irrigación arterial cerebral se divide en dos, una anterior y una posterior, ¿cierto? Si ya miraron los documentos, una anterior y una posterior. Para ver solamente eso, si hay una ruptura, si hay una alteración de esa parte arterial. Solamente la arterial, ¿ok? Bueno, hasta ahí. Claro, ¿qué es un angio cerebral? Es para ver la parte Vascular. vascular. ¿Listo? Profe, ¿y el medio de contraste es de alta densidad? ¿Aumenta las unidades Hanfield? Sí. Pero ya les voy a, esta es como digamos la introducción para ahora sí hablar del medio de contraste, porque eso es lo que pretendo, crearles dudas para que nunca me comiencen a preguntar. Todo. ¿Listo? Bueno, dale. Se hacen las reconstrucciones como les dije, ya si el neuroradiólogo, si están trabajando con un neuroradiólogo, les va a exigir que esto sea un verdadero coronal, ¿cierto? Entonces, aquí no hay problema, lo hacen como es, dale. Y miren la patología, hay nada más que patología, ¿qué están apreciando en la patología? Un aneurisma, sí. ¿Quién da más? Dale a esta. Pero es que sí, sí. Listo. ¿Qué creen que tiene el paciente? Aneurisma. ¿Quién está seguido? Miremos esta. Un aneurisma. Identifiquemos acá. ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? Los ventrículos laterales. Sí, los ventrículos laterales. ¿Será un aneurisma dentro de los ventrículos laterales? No. ¿Cierto? Entonces, sigue. Mira acá, espera. Mira aquí, esto ahí. Mira acá. Sigue. Dale. Mira, se salió ahí el aneurisma hacia abajo. ¿Y ahora? ¿Qué observaron? Sí, podría ser líquido, pero ¿qué creen qué tipo de líquido es? Sangre. O sea, ¿qué es eso? Una hemorragia. Una hemorragia ¿qué? Según lo que vieron ahí. ¿En qué? ¿Por ahí bien? O sea, sería una hemorragia ¿qué? Intraventricular. Exactamente, es una hemorragia intraventricular. Es lo que querían. ¿Cuál fue el origen? ¿Sí? ¿Por qué se causó ese sangrado intraventricular? ¿Listo? Bueno, dale. Entonces, en el MIT, entonces vamos a hacer el MIT. Ya saben que ¿cuántas veces hay que aumentar el MIT para que sea adecuado? El espesor. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Un poquito más. 5. 5. Sí. Si esto fue adquirido de 3, entonces de 1,25 quiere decir que
¿cuánto quedó realmente multiplicándolo por 5? ¿Cuánto quedaría? De 6 Ahora, ¿Cómo así? daría 7, Sí. multiplicándolo por 5. ¿Quién Bueno, hagámoslo más fácil. Si fuera de uno. Que tenemos las reconstrucciones de 3, entonces, ¿sí? ¿Cuánto quedaría el espesor para poder hacer el NIT? Si son 5 veces lo que hay que aumentarlo. 15, ¿cierto? 3 por 5, 15. 15 y quedaría con el intervalo de 3. Entonces, 15 de espesor por intervalo de 3 para lograr esto. Dale. Esto. ¿Ok? El MIT también se puede hacer de manera tridimensional. Ustedes pueden volverlo tridimensional para que él vea la diferencia. Si se dan cuenta que es como irregular los bordes, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ahí, ¿qué podemos hacer acá para mostrarlo? ¿Qué ocasiona esa irregularidad? Es que la imagen acá no se ve muy clara. Lo que ocasiona la irregularidad es que está lleno de placas. ¿Sí? Está completamente lleno de placas ese paciente y todo lo que es la carótida está, por esa razón, causó esa hemorragia. Lo que ven en el centro es una calcificación del lado del cerebro. ¿Listo? Entonces, aquí si nosotros queremos mostrar esa placa, si hubiéramos bajado un poquitico la ventana, ¿cierto? Bajarla, para que lo que no tiene placas se va a ver un tono blanco, pero no tan denso, y las placas siempre van a convertirse en densas. ¿Listo? Profe, igual como se aumenta el grosor del corte no genera más ruido y pueden haber falsos positivos. No, porque lo que tú ya estás haciendo es postproceso. ¿Sí? La información se mantiene. Y el postproceso no se modifica la información. ¿Listo? Claro. Entonces, esto es lo que realmente estaban viendo allá, que no nos permitía ver esto, miren. ¿Sí? En lo blanquito, esas son placas. Mírenlas. Una ateromatosis ahí, severa. Y esto es lo que ya en la reconstrucción, ustedes pueden mostrar, esta es una reconstrucción ya que se hace cuando las angios quedan muy bien hechas, ¿sí? Muy bien hechas, ustedes no necesitan la herramienta de echar tijera, pero si se les llega a contaminar, o sea, la fase arterial pasa a ser un poquito venosa, entonces nos comienzan a aparecer venas por todos lados y ahí sí nos toca echar tijera. ¿Sí? ¿Se acuerdan el recorte que ustedes utilizan esa herramienta? Eso es. Hagan cuenta que aquí esto aparecieran así. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos toca con el recorte de venir? Aparece así sombreado, le hicimos recorte y él quita esta parte. Eso es más tiempo, más trabajo. Ya vamos a ver esa parte con el medio de contraste, cómo es que nos quedan y qué podemos utilizar para que esto quede bien hecho. ¿Listo? ¿Dale? Y bueno, pues esto ya es la cerebral media, que es una de las arterias que regularmente pues se afectan cuando estos eventos de ACV. En sus diferentes segmentos, como estoy irradiando el M1, el M2, ¿sí? Y acá ya llega parte del M3, estos M3, M3, M4. M4, perdón, M3 y M4, M3 y M4. Ya lo vamos a ver, ¿listo? La segmentación de la cerebral media, ¿listo? ¿Dale? Y acá están pues las patologías. Entonces, ¿qué sucede? Eso fue en el ACV, ¿cierto? En el ACV hacemos el cuello y el cerebro. Obligatorio, porque hay que mirar en dónde se origina ese trombo. Y es que el trombo puede aparecer en la carótida común, se puede ocluir y está tapando todo lo que es de ahí hacia arriba, toda la irrigación. Entonces es necesario hacer desde su nacimiento para ver que está ocluyendo. Ahora miremos otra patología diferente. Si es un aneurisma, si es una malformación arteriovenosa, ¿cierto? ¿Será que necesitamos hacerlo desde el callado aórtico? No, ¿cierto? ¿Desde dónde ustedes creen que sería lo apropiado para hacer? ¿Por un aneurisma, por una malformación, por una disección? Desde C3.
desde C3. ¿Por qué? Porque tú nos explicabas ahorita que Exactamente, decías porque que- ahí está la identificación. Ahí es donde ya va una para el cerebro y la otra para la cara, ¿cierto? Entonces, cogemos la del cerebro, que es la que necesitamos explorar. Por esa razón, siempre arrancamos diferente a ACB, C3 hacia arriba, ¿ok? Ahí no necesitamos hacer dos estudios ni nada, sino hacemos primero la fase simple, ¿cierto? Desde C3 hacia arriba, ¿verdad? Preparamos la inyección y nuevamente le damos repetir y va a ser exactamente el mismo arriba, ¿verdad? ¿Qué tenemos que cambiar? Acuérdense que las fases simples se hacen con un espesor mayor, no lo vayan a hacer con espesor fino, arrancan de 5 cada 5. Ya el angio si lo hacen fino, de 1,25 lo pueden hacer, ¿listo? Y de ahí arrancamos de C3 hacia arriba e inyectamos el medio de contraste. ¿Dónde colocarían ustedes el ROI para saber que efectivamente sí llegó allá, cuando ustedes querían? En la cerebral media. ¿Sí? Ahí ya, tan pronto llegue la cerebral media, se dispara y nos queda perfecto, no queda contaminado. ¿Listo? Bueno, patologías. ¿Qué creen que es esto? Este es como se adquirió y aquí tenemos un MIP. ¿Un qué? Aneurisma. Un aneurisma. ¿De qué arteria? Un aneurisma es una dilatación de un vaso por debilitamiento de una de sus paredes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se debilita y se embomba. Y ahí donde es esa Se embomba. ¿Listo? ¿Listo? Dice cerebral media. Tenemos cerebral media. Acá realmente esta que está saliendo acá es la carótida interna. Entonces estarían que entre la carótida interna y la cerebral media. Esos son los puntos que hay mayor probabilidad de que haya o placas o haya aneurismas. En los puntos donde se hay anastomosis de los vasos, hay mucha turgencia, o sea, hay mucha presión y eso hace esa dilatación. Bueno, acá, ¿qué pueden apreciar? Dense cuenta, este no tiene contraste y este sí tiene contraste. ¿Qué sucedió acá? Acá estoy viendo como si tuviera contraste, ¿se dan cuenta? Pero acá tiene contraste y no se ve. Sí, está incompleto. ¿Sí? Sí, de pronto tiene una malformación. No. No tiene contraste, sí tiene contraste. Parece que tuviera contraste. Esto se llama el signo de la cuerda. Por la obstrucción hay turgencia. Tenemos un trombo, ¿sí? Que ocluye. Creo que en otro lado que no se ve. Ahí. ¿Sí se ve? Pues que la luz. ¿No le sale la luz? Sí. Acá. Ahí. Entonces ocluye, ¿cierto? El trombo ocluye. ¿Listo? Llega el flujo, choca, se devuelve, choca y se devuelve. Produce turgencia. Cuando produce turgencia, pues la densidad en la imagen va a verse más alta, porque hay mucha cantidad de sangre que está allí, precisamente, digamos que en remolino, está en diferentes direcciones y por esa razón causa esa turgencia. Lo vemos en el simple, pero cuando inyectamos medio de contraste, ¿qué sucede? Llega el medio de contraste hasta acá. Listo. Y las otras arterias, que son las accesorias que están al lado, pueden llenar la otra parte, ¿sí? Del vaso. Y podemos saber en dónde está el trombo. Esta región sería entonces esto que está aquí. Y se encuentra dónde está. Aquí. ¿Sí? Ese es el cambio, eso se llama el signo de la cuerda. En el simple se ve realzado, pero en el contraste no hay realce. El signo de la cuerda. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenemos acá entonces?
Des en cuenta una reconstrucción de un angio de cuello y cerebral, precisamente porque el paciente pues me llegó con una CV en ventana y querían saber qué lo estaba provocando, qué hubiera sucedido si mira dónde está la bifurcación, arrancamos desde acá hacia arriba. No nos hubiéramos Ahí está dado el cuenta. problema, ¿sí? Por eso es necesario hacer el cuello. Siempre que se hace el cuello, hay que incluirlo. Entonces, se den cuenta de que efectivamente, ¿en qué arteria está el problema? ¿Esta qué es? No. Bueno, entonces miremos. La vertebral. Esta, la parte derecha arranca con el tronco del callado aórtico, El ¿cierto? Que está callado acá. aórtico que se divide en Tronco brachiocefálico, la subclavia y la carótida. ¿Qué? ¿Carótida qué? ¿Carótida qué? Común común. o propio. Se bifurca en. Interna y externa. ¿Esta qué sería? Externa. ¿Y esta? Interna. Interna. ¿Listo? Ok. Ahora, del lado izquierdo sale la subclavia, ¿cierto? Y nace, del callado nace la, esta, que es la carótida ¿qué? Común. ¿Y esta? Acá va la columna. Entonces, ¿qué se les ocurre que es esto? La vertebral. La arteria vertebral. Va por los orificios vertebrales. Entonces, quiere decir que de las subclavias nacen las. ¿Cuál es la arteria afectada aquí? La vertebral derecha, exactamente. Esta es la vertebral izquierda. ¿Listo? Las dos llegan a CB1 y que se anastomosan para formar ¿cuál? ¿Cuál sería esta? La basilar. Exactamente. Acá sí lo mismo, subiendo las carótidas internas y llega acá. A este punto sale ya al lado de la región celar y va a nacer ¿cuál? ¿Cuál iría directamente desde la carótida común? La anterior. La anterior. Ahí está la anterior. ¿Listo? Y un segmento más arribita, ¿nacería quién? La cerebral media. Ok, acá está el patología. ¿Sí? ¿Claros ahí? Sí. Bueno. Ahora, des en cuenta que acá hay una rayita que las está uniendo, que hace que la circulación derecha se una con la izquierda. ¿Cómo se llama esa? La comunicante anterior. Comunicante anterior. Acá atrás, pues sale, mire, esta sí puedo decir que es una cerebral posterior, pero esta sí diga, no, esta no sé decirle si esta puede ser la cerebral anterior, derecha o izquierda, porque pues está sobreponiendo. ¿Listo? Ahí vamos viendo lo que es la circulación. Ahí vimos la circulación anterior y posterior. Ya les voy a hacer un dibujito. Aclarando. Ahora, aquí entonces, ¿en dónde está la patología? No, esa. Yo pensé que La carótida ¿La carótida qué? Interna. Carótida común. La carótida común. Carótida común. Te dije que era la Carótida, ¿y quiero por allá qué? La izquierda. Ahorita lo dijeron. Interna. Interna, exacto, así, bravas, interna. Interna, eso, interna, mírala. ¿Sí?
Mira lo que está causando. Ahora, mire la diferencia de ventana. ¿Sí? Le ponen otra ventana y mire lo que está ocasionando ese colapso de esa arteria ahí. ¿Sí? ¿Qué es eso? Ateroma. Exacto, es un ateroma. Ahora miremoslo, ya en el corte axial, miren la diferencia de la irrigación de este lado con respecto a este. Miren cómo se ve la arteria de irrigación acá y miren cómo se ve acá. ¿Sí ven? Bueno, y acá estamos viéndolo ya pues en el corte sagitario. ¿Y la patología de la vértebra? ¿La qué? La patología de la vértebra, Este tiene un trombo aquí en la base. Mira, si es que la luz se baja bastante Sí, o sea, no porque está. está aquí en la base. ¿Qué? Bueno, ahora en esta, ¿qué estamos viendo? No, una malformación, ¿nos habías dicho ahorita, no? Malformación arteriosa. ¿Tú nos dijiste, no? Pero no, esas pepas que son. ¿Quién podría? Me están hablando de pepas por allá. Es un aneurisma. Pero tiene sí. Sí, es, digamos que que pudo haber sido en el inicio una malformación y por la presión se volvió aneurisma. Eso regularmente sucede con las malformaciones. ¿Sí? Entonces, acá están viendo, ¿de qué? ¿De cuál? Carótida interna. Exacto, mira acá la común y acá se bifurca, ¿cierto? Acá está el corpúsculo carotidio y ahí está la dilatación. Bueno. ¿Bien ahí? Sí, ya me Esta ¿Qué? clase era antes del parcial. Pero dale, a ver, él está dando material para que estudien. No, pero con eso sí que es corchada. No. Ahora, ahí vamos a ver ahora la parte, dale, creo que ya terminó, ¿no tiene más? Sí, listo. Terminamos ahí, devuélvete. Veamos un poquito lo que es el ACV y vamos a anatomía. ¿O quieres vemos anatomía primero, después el ACV? ¿Anatomía? Listo, anatomía. Entonces hagamos de esto. ¿Profe, su parcial es después de Semana Santa o Después de Semana Santa. Dale, que nos va a ir ¿La semana de abril? No. Es la segunda de abril, ¿no? Creo que es el 10, ¿no? Sí. ¿Me haces un favor? Prende la luz. Bueno, entonces ya vimos cómo en la parte de embriología que se dividía en diferentes ampollas, ¿cierto? Y esas ampollas, acá, ojo porque lo que voy es hacer lo que ustedes ya tienen allá de su guía, voy a hacer un recuento, pero va a ser rápido. ¿Listo? Entonces que teníamos que evoluciona de tal manera que tenemos ya dos hemisferios cerebrales, ¿cierto? Dos hemisferios cerebrales, ¿cierto? Y que esos dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, se unen por una estructura en el centro, que es el cuerpo calloso, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Listo. Entonces estamos hablando de el telencéfalo. Los dos hemisferios se llaman telencéfalo. Dentro de ese telencéfalo vamos a encontrar, vamos a hacer un corte de solo un hemisferio de esta manera. Listo. Se forman una serie de cisuras, o sea, de hendiduras, ¿cierto? Y se hacen, por esas cisuras se forman unos abultamientos que llamamos circunvoluciones. Pero para ver esas cisuras aparecen en la parte de la parte embrionaria. El cerebro se comienza a formar realmente desde la semana 24 en adelante
y aparece una de las primeras cisuras, que es esta. Estamos hablando de la primitiva, que sería la cisura de Silvio, ¿cierto? Después aparece otra que nos va a ser desde la corteza hacia la parte de la periferia, la de ir en dos, que es la cisura blanca o central. Ya no utilizamos tanto de color. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos que nos dividen, nos divide el cerebro prácticamente en las regiones. ¿Sí? De esta manera podemos decir que de la cisura central hacia adelante, esto sería el lóbulo. ¿Lóbulo qué? Frontal. Listo. Lóbulo frontal. ¿Listo? Ok. Tenemos otra cisura que aparece una partecita nada más. Y la otra parte realmente mirando la cala medial, o sea, si ustedes cogieran esta parte externa y esta interna, lo hacen así, lo que puede aparecer es que aparece esa línea que divide acá, en la cara medial, ¿sí? Si lo miráramos lateral no viene a dividir todo como tal. Esa es la cisura parietal occipital. ¿Listo? Hasta ahí estamos. Listo. Tenemos el lóbulo frontal, ¿cierto? ¿Y aquí qué sería? Parietal. Lóbulo parietal. Y esta, si lo llegáramos hasta atrás, esto sería el lóbulo Occipital. temporal. Listo. Y acá, si esto llegara hasta acá, el lóbulo occipital. ¿Listo? Lóbulo occipital. ¿Ahí bien? ¿Cuántos lóbulos tenemos? 4. ¿Cuántos son? 5. ¿Qué pasa con esta cisura de Silvio? ¿Qué pasa con la cisura de Silvio? Tenemos que abrirla. Hay cuenta que está cerrada, entonces vamos a abrir, y cuando abrimos esta cisura de Silvio de esta manera, ¿qué vamos a observar? La ínsula. El lóbulo de la ínsula. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿ya cuántos tenemos? 5. ¿Listo? Ahora, esos lóbulos tienen otras cisuras. ¿Cierto? Tenemos, a nivel frontal tenemos dos cisuras que dividen eso, la superior, la inferior, que nos van a subdividir en circunvalación superior, ¿cierto? Media e inferior. ¿Sí? Y en la parte de atrás tenemos dos cisuritas. ¿Listo? Que nos va a dividir ese lóbulo parietal en Superior, medio, inferior. inferior. Perdón. No, sí, ahí está bien. ¿Listo? ¿Y qué sucede en el temporal? Entonces tenemos uno que es superior, medio, pero este no lo vemos. Este viene muy acá. Superior, medio. ¿El inferior dónde está? En la cara basal. La cara basal se va a ver ese medio. ¿Listo? Y acá, si lo miramos en la parte interna, pues vamos a tener algo que se llama la cuña. La cuña es realmente así, ¿cierto? Si miramos la cara, vamos a encontrar dos cisuras que se unen y se llama la cuña. Y la que está arriba, mirando la cara medial, esta es la cara lateral, encontramos algo así, que se llama la precuña. ¿Sí? ¿Bien ahí? No sé. ¿Quién entiende? Ya ahí me perdí ahí porque- Es que estamos teniendo el cerebro de la cara lateral, pero es que lo que es la parte posterior, sí nos toca verla por la cara medial. Ah, ok. ¿Sí? Porque la O sea, cara se lateral no se vemos esa cuña. La Sí, precuña. la cuña y la precuña. La ¿Listo? precuña. O sea, esto, digámoslo, entonces, quitemos acá para que no me confundan. Listo. Entonces viene acá. ¿Listo? ¿Qué sucede con estos entonces? Se dividen, eso ya lo que estamos hablando aquí de esta circunvolución, estamos hablando del parénquimo. ¿Qué es el parénquimo?
pues lo que es la masa encefálica, ¿sí? En este caso la cerebral, porque hablando de encefalo también tenemos que integrar el cerebelo. De estas circunvoluciones vamos a encontrar una serie de regiones, ¿cierto?, que dependen de su sitio donde estén ubicados. Están muy adelante. Pero aquí vamos a tener un surco que va de manera vertical y otro que es de manera horizontal. Entonces, en ese círculo estamos hablando ya de la circunvalación triangular. Entonces, en cuenta lo que nos está formando, un triangulito. ¿Sí? Y allí, ¿quién va a ubicarse? Vamos a ubicar una región muy importante, que es la encargada de parte del habla. ¿Sí? Esa es la... estamos hablando de las regiones de Brodmann. Ese es de Broca, el área de Broca, ¿sí? El área de Broca está allí. ¿Y dónde está el complemento de esa área de Broca? Está más o menos acá atrás, acá, más o menos, no, sino está acá atrás, exactamente donde termina la circunvalación, la de Silvio, la cisura de Silvio. Está atrás, que sería la de Wernicke, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, ¿esta de qué se encarga? De la parte motora. Y la de Wernicke, de la sensitiva. Estoy haciéndolo despacito. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando hablamos de afasia, de dislalia? La parte motora se afecta. O sea, el paciente no puede pronunciar. ¿Sí? Habla muy enredado. ¿Y qué pasa con la sensitiva? La de Wernicke, cuando se afecta, no puede, él piensa, pero no puede armar lo que quiere decir. Entonces, ¿usted se siente bien? El árbol bien. ¿Sí? No lo puede estructurar, no lo puede armar. ¿Por qué lo traigo? Porque cuando hay una CB de la cerebral media que viene a salir por acá, por esta cisura de Silvio, pues ¿a quién va a afectar? ¿Sí? Acepta esa parte que es la afectación del habla. Ahora vamos con la corteza visual. La corteza visual se encuentra acá atrás, punto de la corteza visual, es el que se encarga de que estos nervios que están en la parte lleguen con la parte, lo que es del ojo, lleguen a la parte posterior, que es la corteza visual, que está siendo irrigada por la cerebral posterior, ¿cierto? Ya vimos que esta es irrigada por la cerebral media, ¿cierto? Que Sí. sale igual. Ahora vamos con la visual, es por la cerebral posterior. ¿Qué sucede cuando muchas veces no hay como tal toda la sintomatología de una CB, pero ¿qué dice el paciente? Que se me va y vuelve otra vez, como que veo negrito y otra vez, ¿sí? Pérdida de la visión temporal. Esa pérdida de la visión temporal se llama amaurosis. ¿Y por qué se da? Porque se ocluye la cerebral posterior. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Complicado esto? Amaurosis. Amaurosis. Dejémoslo entonces en las circunvalaciones y después las vuelvo, les tomo lo de Brodmann, entonces para ver, vamos a ver si nos lo... ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos las circunvalaciones. Ok, ya tenemos lo que dice el parénquima. Ok, listo, ahí. Dejémoslo ahí quieto. Las áreas de Brodmann no lo vamos a tocar todavía. Listo. Ahora, vimos ya lo que es el parénquima y vimos el telencéfalo, ¿cierto? Los dos hemisferios, el telencéfalo tiene circunvoluciones, tiene cisuras, pero en el interior va a haber unas estructuras, ¿cierto? ¿Qué sería? Este sería la rodilla, este sería el esplenio o rodete y este sería el cuerpo.
¿Cómo se llama ese? Cuerpo calloso. El cuerpo calloso. Listo. Dentro del cuerpo calloso, por debajo del que vamos a encontrar, por debajo del que vamos a encontrar, al lado y lado encontramos dos estructuras. Los ventrículos laterales. Dos estructuras en forma de huevo. Los ventrículos laterales. No, encima de estos estarían los ventrículos, vendrían acá. ¿Quiénes serían estos? El tálamo, ¿cierto? Y lo que voy a hablarles es del diencéfalo. Entonces voy a la estructura del diencéfalo. Tálamo, ¿listo? Aquí en la parte anterior viene una estructura de esta manera que conecta acá. Este sería el hipotálamo, ¿sí? Acá, debajo de él, vemos, acá viene lo que es esta. No, ese debe ser el bulbo, Entonces, este sería el tallo cerebral, este es el Ah, protuberancia, este es el mesencéfalo. Entre el mesencéfalo y el tálamo estaría el subtálamo. Y la parte de atrás, aquí en la parte de atrás, viene una estructura que viene como una forma de Y invertida. Y aquí se aloja una glándula, ¿cierto? La pineal, La pineal. Entonces, ¿cómo se llamaría este? epitálamo. El epitálamo. Hipotálamo, subtálamo, epitálamo. ¿Cuál nos faltaría? El más grande de todos, el tálamo. ¿Sí? Listo. ¿Bien ahí? Listo. Ya vimos el diencéfalo, el telencéfalo. ¿Bien ahí? Ya vimos el tallo, lo conoce el tallo, ya lo hemos visto, ¿cierto? el tallo. Tallo cerebral, tenemos entonces que sería la médula, después sigue la médula elongata o bulbo, después El puente, el puente, y después el mesencéfalo, el mesencéfalo, y la parte posterior del mesencéfalo se caracteriza por tener 4 bulticos que se verían así. Los tubérculos cuadrigeminales. Por eso es que viene la cisterna cuadrigeminal. ¿Listo? Ese sería el tallo. ¿Y quién viene acá atrás, en la parte posterior del tallo? El cerebelo. ¿Cierto? ¿Quién divide los dos lóbulos del cerebelo? El vérnix. ¿Sí? Perdón. Entonces, si nos dijeron las cisternas, ¿cuáles son? Pues entonces acá tendríamos la magna, ¿cierto? Cisterna magna, la que va aquí por delante, ¿cuál sería? Prepontina, porque es un puente, y aquí vienen las pontinas irrigando, entonces la prepontina, esta que estaría aquí, cuando ustedes ven la imagen se ve de esta manera. De esta manera, ¿esta cuál sería? Este punto acá, que es este. Si estos son los tubérculos cerebrales cuadrigeminal. interpedúnculos. Los pedúnculos son tubérculos cerebrales. Entonces, interpeduncular, listo. Aquí atrás viene otra que sería La cuadrigeminal. cuadrigeminal, exacto. Entonces ya tenemos, miren, magna, prepontina, cuadrigeminal y Interpeduncular. ¿listo? Y bueno. Sí. Ay, tenemos, está emocionante. ¿Listo? Ya vamos a ver nosotros en la imagen porque necesito el corte axial. Listo. Ahora ya se vio el diencéfalo, ya vemos el tallo, ya vemos el cerebro. Así a grosso modo lo estamos viendo. Ahora vámonos con la irrigación. ¿Qué sucede con la irrigación? El callado de la aorta, tenemos dos, la irrigación cerebral tiene dos, y tiene dos irrigaciones, que sería una anterior y una posterior. La anterior, entonces, ya les dijimos que por la derecha sale ¿quién? Derecha. No, sí. No. La spleen.
No, La vertebral. no, del callado ártico. La derecha. Porque por este lado, ¿quién sale? La. Subclavia. ¿Sí? ¿Y qué más? Y ella por arriba es carótida. Carótida común. Ahora de este lado sale. Troncorátido. Exactamente. Que se fue. ¿Cuál otra? Carótida común. Y La subclavia. subclavia. De la derecha. De la derecha. ¿Listo? A menos que tenga un sitios inversos el paciente. Todo pasa para el otro lado. ¿Listo? Listo. Ascienden. En C3, ¿qué sucede? Sí, Se bifurca en anterior y posterior. interno No, en interno y externo. y externo. Interno, Entonces, externo. esta va a hacer todo lo que es la parte del cuello y de la cara. ¿Y esta va a irrigar quién? El cerebro. Cerebro. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Cómo vamos? Bien. Bien, gracias. Ahora, de las subclavias, ¿quién nace? La vertebral. Las vertebrales. Las vertebrales. De las vertebrales nacen de las subclavias. Y ascienden por los agujeros vertebrales, ¿cierto? Hasta llegar a C1. Y ahí se anastomosan y forman la Axilar. Esta, es que no tengo el color. Bueno, lo que esté repasado ya saben. Esto es la circulación posterior. Lo que está en negro. Bueno, ahí medio negro. Ahora, de la anterior, ¿qué sucede con la anterior? Llegó las carótidas y nace. ¿La cerebral qué? Anterior. Anterior. Porque es la primera que nace realmente, la anterior. Y de esas carótidas, entonces, un poquito más de donde nace la anterior, tiene la carótida que nace la anterior, un poquito más arriba de esta, van a ser la cerebral media. Ahí, junto con esta comunicación que está acá, que es la comunicante anterior, termina la circulación anterior. ¿Listo? La circulación posterior es las vertebrales que nacen de la subclavia, se anastomosan, forman la basilar, y de la basilar ¿qué nace? Las posteriores, ¿sí? Y esto, entonces estas dos circulaciones se van a unir por medio de las comunicantes posteriores, que se van a unir, van a llegar ¿a dónde? ¿A dónde llegan? A la carótida. A la carótida interna. Se unen allí. ¿Listo? Entonces, no a la cerebral media, sino a la carótida interna. Llegan ellas. Se pueden, ya tenemos ahí las dos, las circulaciones. ¿Listo? ¿Claros ahí? Sí, Haciéndolo así. Así, a lo grosso modo, lo más importante. O sea, te les voy a meter que la de Huber, que la posterior, sí, la temporal y anterior, posterior, y no, todavía no. Gracias. Bueno, listo. Ya se llegó a esa irrigación. ¿Dónde va a haber una anastomosis para ese cambio? Entonces, ahí en la parte donde está el diencéfalo, donde están los ventrículos laterales, salen las arterias, llegan las arterias en la parte inferior, llegan a la arteria cerebral, ¿sí? La cerebral interna, llega a la cerebral interna y se encuentra ¿con quién? Se anastomosa con la vena cerebral interna. Ahí es donde se va ese cambio. ¿Sí? Y esto es más fácil verlo cuando ustedes vean resonancia y algún día que van a hacer resonancia, cuando vayan a hacer un tiempo de vuelo, el punto que ustedes toman de referencia es este. Ustedes toman su corte sagital en la cara medial y ustedes ven cuando el medio de contraste va haciendo tú y llega acá, todo en fase arterial y cuando comienza a llenarse todo lo que son los senos cerebrales,
pues ya saben que esa es la cerebral interna. Es más fácil porque se hace mucho más lento que en tomografía. Bueno, entonces, ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo se drena? La parte venosa, ¿listo? Se anastomosaron ahí en la cerebral interna, ¿cierto? Y ahora, ¿a dónde va a llegar esa cerebral interna? Pues va a llegar a los senos transversos. Esos son los senos transversos que vienen acá, ¿cierto? ¿Sí? Derecho, izquierdo. Ah, mira, acá tengo una bombita. Entonces, tenemos, acá está la cara del pacientico. Estos son los ojitos. Y la boca. Bueno, entonces, ¿a dónde llegó la cerebral interna que está allá en la cara medial? Aquí en todo el centro, o sea, llegó acá, a estos que llegan aquí. Este sería el seno ¿qué? Transverso. Transverso izquierdo Izquierdo. y este Derecho. derecho. ¿Sí? Este punto, ¿cómo lo conocemos? Confluencia de los senos. Algunos le dicen tórcula, ¿sí? Pero la confluencia de los senos es como quitando, es como se tiene que decir hoy en día. Listo. Aquí nace un seno, en la parte anterior, aquí en el frente. Nace que se ancla ahí, que es la apófisis cristagalli. ¿Se acuerdan que tiene una salida? Sí. Ahí nace el seno sagital superior que viene toda la parte superior y miren, llega atrás. Si la cara del paciente, miren donde la frente y a dónde llega, acá atrás. Sagital superior y Transverso. ¿Listo? Ya este sagital superior, o longitudinal también conocido, si bajáramos, hiciéramos un corte aquí sobre esto, pues entonces estamos viendo, este sería el sagital superior, y más abajito vamos a encontrar otro que se llama el sagital inferior. ¿Listo? En esta cara medial también, ¿cómo se van a unir? Por el seno recto. O sea, este punto, esto que estamos viendo, estamos acá. Por eso se llama la confluencia de los senos. Hagan cuenta que yo va el seno recto aquí en todo el centro y se une con el otro. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Superior, longitudinal inferior o sagital superior. Y aquí vendrían los transversos. Aquí en los transversos viene después uno que hace una curvita como una S, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese? Sigmoide. Sismoide. Precisamente por eso viene esa forma de S, es sigmoide. ¿Listo? Igual acá. ¿Listo? Y después del sigmoide, ¿quién aparece? Aquí, baja y baja. ¿Quién es esta? Bueno, está más abajo, más atrás. No sé si a mí se me ve porque por lo bonito no se me ve. Yugular. La yugular que presta la interna. ¿Listo? Yugular interna. O sea, ¿de dónde nace? De los senos sigmoideos. ¿Listo? Listo. Y acá ahora viene todo lo que es el drenaje. ¿Desde dónde? Algunos dicen que comienza desde la vena oftálmica y otros dicen no, realmente no comienza desde ahí, comienza desde el seno cavernoso. ¿Sí? Entonces aquí en todo el centro, si bajáramos aquí derechito, encontraríamos que está la silla turca en el centro. Esta sería la silla turca, y al lado y lado tendríamos el seno cavernoso, y ahí llegarían las oftálmicas. Por eso les digo, depende de la literatura que ustedes consulten. Algunos dicen que sí, que la oftálmica sí hace parte de este drenaje como tal, como los senos, y otros dicen que no. Entonces, de esos dos, el seno cavernoso, hay uno que pasa por encima, que sería el seno celar, ¿sí? Y sale otro seno que va a bordear todo lo que es la base. Entonces va aquí por la base del cerebro y va a irse por la región petrosa, o sea, por el hueso temporal, y va a ser el seno petroso
inferior que llega a ¿dónde? Al sigmoide. Ah, la yugular. Depende de la bibliografía. Algunos dicen que alcanza a llegar al sigmoideo. Yo me baso porque la vi por fuera realmente ya el cráneo, entonces yo digo que más yugular. Pero algunos dicen que sigmoideo, otros dicen que yugular. Y el superior, que llegaría a ¿dónde? Al transverso. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿Sí? Entonces, de aquí, del seno recto, hay una bifurcación de esta manera, y la famosa gran vena de Vale. Gallen. La famosa gran vena de Gallen. ¿Listo? De igual manera, entonces, aquí de estos senos transversos sale una vena así, que de manera lateral, y en la anastomósica y inferior, que saca una rama aquí de manera parietal y viene acá al seno longitudinal superior, que sería la anastomósica superior. Superior, inferior. ¿Listo? ¿Cómo vamos? O sea, sí, Peor que al principio. pero son muchas cosas, o sea, sí, pero... Son muchas cosas al tiempo, Sí. pero ahí tienen los documentos para que Sí, sigan sí, estudiando sí. con calma. Lo que es Sí, para profe. que, mira, ¿qué es lo que pasa con miremos ahora la parte de irrigación? Es fácil de aprenderse. ¿Qué es lo que tienen que aprenderse? Las arterias cerebrales. ¿Sí o no? ¿Cuáles se tienen que aprender? Pues las anteriores, las posteriores y la media. ¿Listo? ¿Y en qué están? Comunicadas con la anterior, con la posterior. ¿Ya? Estuvo. ¿Quién la llena? La carótida. ¿Sí? ¿Y la parte posterior? Pues la basilar. Ah, sí. ¿No es así? Sí, pero... Pero ustedes, la de atrás, ¿cómo es que se llama? ¿Cuál será la de atrás? ¿La de la posterior? ¿Ok? Bueno, esto de los senos sí es un poquito más de tenerlo en cuenta, pero miremoslo acá. ¿Este sería el seno? No, Sí, sagital, Sagital, sí, sagital sí, o sí. longitudinal, que sí, superior. superior, Abajito encuentran uno que sería el inferior. pero por la cara medial. Exacto. ¿A dónde llegan a unirse? ¿A la qué? A las confluencias de los senos. Entonces, ¿quiénes se van hacia los lados? El transverso, Los transversos. Después, ¿qué sigue? sigmoideo, Y allí nace la yugular. ¿qué? Interna. Ahora, ¿qué comunica la confluencia de los senos con el seno sagital inferior? El seno recto. El seno recto, sí. ¿Sí? Bueno, ahora la parte de drenaje anterior. ¿Desde dónde comenzamos? Van a incluirme la oftálmica o no, la puedo incluir. La oftálmica. ¿A dónde llega esa oftálmica? ¿Dónde irían los parivitivos? Los cavernoso. Cavernoso. Hay que hacer. Muy bien. Exacto. ¿Y del cavernoso quiénes nacen? Bueno, uno que está por la parte encima de la el celar, celar. ¿sí? Acuérdense, por eso hablan de la región celar, Sí. donde está la silla turca, celar, y ahí es donde está la cisterna celar, ¿sí? ¿Y cuál otro? Sale el seno, A la pero ¿cuál yugular. sería este? ¿Pedroso qué? Inferior, ¿Y el otro? Que llega superior, al transverso. al longitudinal, Ah, longitudinal, sí. ¿sí? Perdón, al No, al transverso. Ay, profe. Perdón. ¿Claros ahí? Bueno. Ok. Y yo sé. Bueno. Ahora vámonos con otras estructuritas. Los senos, ¿qué necesita adicional a eso para nutrirse, para que llegue todo drenar y lo que no le sirve y al mismo tiempo alimentarse? Necesita
el cerebro necesita unas cavidades que le proporcionan esa nutrición o por medio de un líquido. Ese líquido es el valor aquí. Entonces tenemos todo lo que es el sistema ventricular. Tenemos dos ventrículos, ¿cierto? Que tienen una forma como de C y que están dilatados más en la parte anterior. Acá viene, ¿cuál le quedó? ¿Cómo lo voy a hacer el otro acá? Listo. Tenemos los dos ventrículos laterales, ¿sí? Si los veíamos de frente, entonces se verían así, Ujú. ¿cierto? Algo Sí. así se vería. Viéndolos de frente, acá estamos viendo como así, como volteadito así. O sea, como si tuviéramos el paciente así. Miren, así sería derecho, así lo estamos viendo. O sea, se vería uno en el otro lado. Dos ventrículos laterales, ¿sí? En el centro, ¿qué iría? Iría otro ventrículo. A ver si sirve esto. Entonces, ¿aquí quién iría? Otro ventrículo. Ahí sí. Otro ventrículo. Y acá. Este es el 1, este es el 2, entonces ¿cuál sería? El tres. 3, ¿cierto? Primero, segundo y tercero. ¿Y cómo se comunican estos ventrículos con el tercero? Por medio de unos agujeritos, agujeros de morro, se conocen también, o agujeros Ventricular. ¿Listo? 1, 2, 3, ya se comunicaron. Ahora, allá acá abajo, en la parte inferior, hay otro, El cuarto. el cuarto. Listo. Este conducto, ¿qué le estoy diciendo? ¿Cómo se llamaría? Acueducto cerebral o el antiguo acueducto de Silvio. Silvio, ¿cierto? Que es la comunicación ya entre todos. O sea que ya están todos comunicados. El 1 y el 2 con el 3, y ese 3 pues viene a drenar todo al cuarto, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Listo. ¿Qué sucede acá? Aquí en esta parte vamos a encontrar dos agujeros. Lushka y Magenta. Listo. Lushka, la parte anterior, y Magenta, la parte lateral. ¿Y eso por qué tiene esos agujeritos? Para que se vaya el espacio para Exactamente. Para que vaya a todos esos surcos que se han creado y que cuando son muy amplios ya no son surcos sino son cisternas, Cisternas. y se llenen de líquidos cefalorraquídeos. ¿Y por qué se dilatan? Porque van a llevar estructuras muy importantes, arterias, vasos, venas, nervios. Entonces ellos se dilatan es para que proporcionar que queden como protegidas por ese líquido, para que con el movimiento pues no se golpeen o ante un accidente pues que tengan protección. ¿Listo? Entonces ahí ya lo tenemos claro. Sale por todo ese líquido cefalorraquídeo a, digamos que, proteger esa masa encefálica. Pero en el hueso, van a encontrar de pronto en la tabla interna unos orificios de esta manera. ¿Sí? Las granulaciones aracnídeas. ¿Y por qué las tiene? Sencillamente porque ese líquido cefalorraquídeo necesita Tiene que filtrar reabsorber y agregar desecho. ¿Sí? Lo que no le sirve lo saca porque ahí es donde drena realmente. Si ustedes se dan cuenta, las granulaciones se encuentran. Este es el seno longitudinal superior y el transverso. Van a encontrar las granulaciones por ese paso. ¿Por qué? Porque ahí va la parte de el drenaje, ¿sí? Las venas van a sacar también ahí desechos,
se conectan ahí con esas granulaciones junto con el líquido cefalorraquídeo. Entonces, por eso van a encontrar las granulaciones. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Cómo así el seno longitudinal? ¿El seno longitudinal por dónde va? Longitudinal. Igual que el sagital. Es el mismo. Ah, ok. Es que me lo decía longitudinal o sagital. Ok. ¿Listo? Bueno. Ahora. Con la otra. ¿Bien ahí? Listo. Resulta que hay una parte que se encarga de toda la sensitiva y locomotor y de los movimientos involuntarios, que es la parasimpática. Entonces habíamos hablado de que está aquí como tal el tallo cerebral, ¿cierto? Que acá estaba el tálamo, ¿cierto? Y acá tenemos todo lo que es el cerebro. ¿Listo? Este es el cerebro. ¿Qué sucede cómo se conecta el tallo con el cerebro en la parte sensitiva y en la parte para que ordene esa parte motora? Por medio de la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿cierto? Que son los axones. Entonces, ¿y a dónde tiene que llegar eso? Pues a la parte más periférica, que es la corteza. La corteza es la que se encarga de todas las funciones, de la mayoría de las funciones, porque no todo es periférico, de la mayoría de las funciones. Entonces, esto, cuando tiene una serie de conexiones y unos caminos por los cuales lleva esa información a esa corteza, ¿sí? Y ahí en la parte, al lado de lo que es el diencéfalo, pues aparecen unas estructuras que tenemos los ventrículos laterales, ¿sí? Aquí estaría el tálamo, este sería el núcleo caudado, aquí en el centro, pues si está el tercer ventrículo, o de pronto la voz, y acá aparece una entrada que es de esta manera, que sería la cápsula interna, ¿cierto? Cápsula interna, que tiene un brazo interno, un brazo externo. Esta sería la cápsula externa. Acá estaría el claustro, y aquí ya vendría lo que es el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Dentro de esa cápsula interna encontramos dos partes, que sería el putamen, el globo pálido externo y el glóbulo pálido interno. ¿Sí? Entonces, cuando va ese mensaje, esa comunicación, dice, me pinché. Entonces, ella coge unos caminos y aparecen lo que son los diferentes núcleos basales. ¿Sí? ¿Cómo pasa esa información? Entonces, puede coger por el tálamo, puede involucrar el núcleo caudado interno y asciende directo a lo que es la corteza, o puede sencillamente coger por el cerebelo, pasa por el tálamo y coge el núcleo subtalámico y puede llevar esa información. Eso es lo que ellos cumplen, esa información, de llevar esa información. Entonces, ¿con qué? Por medio de esos axones. Cuando necesitan explorar esos axones, se llama tractografía. La tractografía es un estudio que antes solamente se podía realizar en resonancia. Hoy en día ya se está haciendo en tomografía, ¿sí? Por medio de toda esta, lo que es la inteligencia artificial y el modo iterativo, nos permite esa tractografía. ¿A qué viene esto? A que cuando se ve afectado por alguna razón la irrigación, pues estas partes dejan de funcionar. Y cada segmento que ahorita estaba, lo de las áreas de Brodmann, que les estaba mencionando,
pues se encarga de determinada región del cuerpo y llega allí lo que es esa información para que active la parte motora o active la parte sensitiva, ¿sí? Si hay una oclusión de una arteria, pues ahí entonces ustedes ya ubicándose, si el paciente llega fásico, hemipléjico, entonces ustedes dicen, ya sé más o menos por dónde es que yo tengo que hacer mi estudio, y eso en ACV es lo que llamamos la percusión cerebral en tomografía, ¿sí? Porque ya, según la sintomatología del paciente, dice, está afectada la cerebral media segmento M2, M3, que es la que se encarga de que la parte sensitiva y motora, por ejemplo, del cuerpo, ¿sí? El brazo o la extremidad, está en medio, en la corteza central o precentral, y ahí es donde debemos entrar el estudio, ¿sí? Vamos a ver más adelante, esa parte es al final de la cartografía y de eso. Bien, ahí es la parte de anatomía, así como, ahí la tiene profunda en el documento. Y cogí y les discriminé cada una de las áreas. ¿Listo? Bueno. ¿Qué sucede con el hueso? Ahora con el hueso, pues tenemos que el hueso tiene una tabla externa, ¿cierto? Una tabla interna, y en medio de ellas está El diploide. el diploide. Ese diploide puede ser, regularmente es donde se encuentra la médula ósea, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de tabla interna y externa, pues estamos hablando prácticamente del hueso que es más compacto. El diploide tiende a ser esponjoso, ¿listo? Bueno, y dentro de después de eso, bueno, tenemos el cuero cabelludo, ¿cierto? Que tiene diferentes capas. Está, una de las más importantes es la aponeurosis, que la aponeurosis realmente es un tejido que une los dos músculos, tanto el anterior como el posterior, ¿sí? El frontal con el occipital. Esa aponeurosis, pues, es extensa, ¿sí? Y después de esto, pues, encontramos ya lo que es el periósteo, la tabla interna, el diploide, la tabla interna, y posterior a esto encontramos un espacio es un espacio virtual entre la tabla interna y lo que sigue, que son las meninges, ¿sí? ¿Cuál es la más externa de las meninges? La dura madre. Entonces, ese espacio virtual que está allí es el espacio epidural. El epidural, o sea, está entre la meninge y está entre el hueso. Y es virtual porque realmente están compactos, los dos están pegaditos, ¿sí? Pero, pues tiene que ser irrigado por algo. Para que tenga esas células vida, tiene que estar irrigado ¿por cuál? Por la arteria meningia media. Esa arteria meningia media va ahí. Cuando hay un accidente, el paciente se golpea muy fuerte, regularmente la arteria que se rompe entre el hueso y es la arteria meningia media, y forma lo que son los hematomas epidurales. Epidurales, de espacio epidural. ¿Listo? Esa es frecuentemente la que causa esto. Ya entonces, pasando lo que es la meninge, que encontramos la dura madre, ¿cierto? Después entre la dura madre hay un espacio, y la aracnoides hay un espacio que se llamaría Pie madre. aracnoide. Y después encontramos la pía madre, y hay otro espacio, ¿cierto? Perdón, me equivoqué, disculpe. Es cierto. El subdural está entre la dura madre y la aracnoides, y entre la aracnoides y la pía madre se está la aracnoides. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una ruptura de uno de los vasos que están ya dentro de la dura madre? Encontramos los hematomas subdurales.
¿Cómo se diferencia? Que el epidural tiene forma de cóncavo, le dicen de balón de fútbol americano, y el otro sencillamente se puede esparcir, o sea, se puede esparcir fácilmente. ¿Por qué es contenido? Porque como son la dura madre se fija regularmente en lo que son las suturas. ¿Sí? Se fija, entonces no deja que se expanda tanto, sino comienza a hacer mucha presión. Mientras que pues, depende del tamaño, puede hacer presión. ¿Listo? Entonces tenemos las meninges, dura madre, aracnoides, vía madre y los espacios que están entre ellas. ¿Sí? Sí, señor. Listo. ¿Qué son las patologías? Estos son los espacios que pueden llenarse, sea de sangre o pueden llenarse también de líquido. Si se llenan de líquido cefalorraquídeo, realmente lo que sucede es en una región localizada se llena ese líquido cefalorraquídeo similar a esto que está sucediendo acá, pero como está contenido dentro de del espacio subaracnoideo, pues ese líquido cefalorraquídeo tiende a acumularse, y es lo que conocemos como quistes. ¿Sí? Quistes aracnoideos. ¿Ok? Listo. ¿Bien ahí? ¿Más información? No. Bueno, listo. ¿Qué sucede entonces ahí? Ya vemos Ahora, si tenemos, este es el hueso, ya vimos que están las meninges, y esta es esto es el parénquima cerebral. Todas las lesiones que estén por fuera del parénquima cerebral las llamamos, eso están los videos, extraaxial, o que estén dentro de los ventrículos o del espacio subaracnoideo extraaxial. ¿Listo? Lo que compromete al parénquima intraaxial. ¿Ok? Cuando ustedes vayan a hacer su percepción diagnóstica, esos son los términos que quiero escuchar. ¿Listo? Bueno, ¿qué más faltaría ahí? Así como recordar. Profe, cuando es hematoma subgaleal, ¿dónde va localizado? Subgaleal está por fuera de la tabla ósea, entre la piel y la tabla ósea. Realmente está en el espacio galeal entre la por encima de la aponeurosis está, y el tejido laxo. Está esa área, la galea, ¿sí? Ese es el chichón que nosotros regularmente vemos, ¿sí? Es el hematoma subgaleal. Entonces ustedes ven ahí una acumulación de sangrecita. Y el hueso. Y el hueso. Epidural entre dura madre y hueso. Subdural entre dura madre y aracnoides. Y aracnoides. ¿Listo? Entonces ahí tienen el documento, léanlo bien. Mañana retomamos otra vez